pediatra y tengo la segunda especialidad de adolescentología. Soy villarrealina de pre y de posgrado. Adolescentología se hace en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, no hay acá en Lima. Pero tanto mi título de médico cirujano como de pediatría es de Villarreal. Yo a Villarreal le debo todo lo que soy y siempre estaré agradecida en mi universidad. Espero que ustedes también puedan disfrutar de esta suerte de ser villarrealinos. Lo que quiero es moverlos a ustedes porque no me dejan. No puedo. Ya bueno. Bien, ahí no es. Vamos a ver. Vamos a ver hoy día, doctores, el otro lado de la pediatría, que tiene que ver básicamente con la adolescencia, ¿ya? Cualquier cosa que quisieran conversarme, me interrumpen, me avisan y hacemos consultas. Voy a tratar de hacer una clase de aproximadamente 1 hora, 1 hora y 15, nomás, para dejar tiempo si es que hay alguna pregunta. Esta clase tiene diferentes momentos que pues, esta es la agenda. Vamos a definir qué es ser adolescentes, qué situación está en el país, la adolescencia, y qué cambios se van a dar de forma normal. Recuerde que estamos ahorita en la capítulo de niño y adolescente sano. No estamos viendo patología. Pero a pesar que es sano, ustedes van a ver que se esperan varios cambios que les va a sorprender. Por definición, adolescencia es un periodo que va de 10 a 19 años, 11 meses, 29 días. Vale decir, un día antes de cumplir 20. Eso es según OMS, según OPS. Nuestro país se unió más al tema de la parte legal, ¿no? Ustedes saben que nosotros somos adultos o tenemos DNI a los 18 años, así que el país decidió llamar a adolescentes a los 12 años, desde los 12 años a 17 años, 11 meses, 29 días, un día antes de cumplir 18, un día antes de ser adultos según legalmente. Este tema no es tan pequeño, no es solamente una decisión de OMS y de Perú, porque lo que hace es que al final no podamos a veces hacer cruces, ¿no? De la estadística internacional. Pero bueno, es lo como estamos y es uno de los pocos países que hace ese corte especial. Se llama adolescencia de primera fase o adolescencia temprana de 12 a 14 y de segunda fase de 15 a 17. En OPS, la clasificación es adolescencia temprana de 10 a 13, intermedia de 13 a 15 y de 15 a 17, 20 años, adolescencia tardía. Bueno. ¿Qué pasa en la adolescencia, doctores? En la adolescencia hay cambios drásticos, abruptos, rápidos, que alarman a todos, tanto en tu aspecto físico como en tu funcionamiento fisiológico, psicológico y social. Es tan rápido que no permite la adaptación ni de la gente adulta ni del mismo paciente. Hay un cambio en el contexto de estructuras sociales que favorecen esta transición de infancia a la edad adulta. Este contexto de estructuras sociales es básicamente, por ejemplo, cuando uno celebra el quinceañero, cuando uno le hace, digamos, en la provincia, por ejemplo, le regalan una parcela, etc. Hay formas sociales que te ayuda a decirte, ya no eres un niño, sino ya eres un adolescente o eres un adulto. Lastimosamente se ha ido perdiendo, pero por ejemplo, quiero que enmarquen esto, ¿no? Cuando uno cumple 15 años y le hacen esa fiesta, etcétera, es como decir a la sociedad, ya no eres una niña, ya pasaste a otra etapa. Pero existen acontecimientos biológicos, cognitivos y sociales importantísimos, ¿no? Que hacen de esta etapa complicada de entender. Hay cierta variabilidad individual
en la cronología y la velocidad de desarrollo que lo vamos a desarrollar y que afecta el curso de desarrollo de género, la cultura, las influencias físicas, sociales y ambientales. Quiero decirles que no hay adolescencia, hay adolescente, que este está implicado o está afectado por lo que está pasando en su medio, por lo que está también afectado su género, si es femenino, masculino, o si hay cambios sociales tan importantes. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita, ¿va a influenciar en la adolescencia? Por supuesto. La pandemia influenció, por supuesto. El hacinamiento, o sea, esas características ambientales, sociales, han influenciado en su desarrollo. El desarrollo físico del adolescente es importante porque se va a dar unos cambios que van a marcar la transición de la niñez a la adultez. Es la aparición básicamente de caracteres sexuales secundarios, es la velocidad del crecimiento, como vamos a ver, hay cambios en la composición corporal interna y hay un desarrollo de la capacidad reproductiva. Para muchos, la adolescencia es básicamente esta capacidad de desarrollo reproductivo. La producción del azúcar renal, de esta glándula, del sulfato de deshidroepiandrosterona, es la que hace el primer llamado de que estamos entrando, ese olor axilar, ese humor que dicen las abuelas, ese olorcito peculiar, es justamente uno de los cambios que se va a dar inicialmente en la pubertad, que nos va a decir que ya está entrando la adolescencia. Y hay un tenue vello genital que también corresponde a esta reproducción de esta hormona suprarrenal. Y hay unos pulsos del factor liberador que va a hacer también que comience toda nuestra etapa reproductiva. Hay liberación pulsátil de la LH y FH durante el sueño. Hay un aumento de estrógenos y andrógenos que va a hacer todos los cambios corporales. Y hay una contribución genética y ambiental que regula pues esta evolución de la pubertad. La pubertad, doctores, es semejante en todas las culturas. O sea, los cambios físicos, básicamente, es semejante en todas las culturas. Lo físico, lo que vamos a ver en cambios somáticos. Pero la adolescencia, que viene a ser los cambios biológicos, psicológicos, sociales, sexuales, incluso algunos libros van a leer hasta espirituales, va a depender de otras variantes. Ya no podemos comparar al adolescente europeo con el adolescente, digamos, peruano o norteamericano, ¿no? La cultura, el medio social, según lo que están pasando en este momento, va a depender cómo va a ser su adolescencia. La pubertad viene a ser, como dice ahí, solamente los cambios somáticos. Y que estos implican, sobre todo en la adolescencia, un gran crecimiento de talla y peso, pero sobre todo lo que marca al adolescente es el aumento de la talla, de la altura, y la aparición de los caracteres sexuales. Llegó este cambio de un momento a otro sin que de repente algunos estén preparados. El adolescente es un periodo de desarrollo que está comprendido entre la niñez y la edad adulta, donde se presentan los cambios más significativos de la vida de las personas, en el orden físico, mental, social, sexual y espiritual, en todos. Estos cambios son tan rápidos, vuelvo a decir, alarman, desconciertan, asustan, y a veces hasta generan rechazo en los adultos, porque no se le comprende. Esto es básicamente, es el personaje que está en el medio, es el salir de la niñez antes de ser adultos. Este personaje del medio, ese es nuestro adolescente. Esta transición rápida, ¿no? Incomprendida, ese es el adolescente. ¿Cómo estamos en nuestro país en la adolescencia? Ayer o antes de ayer, creo que ayer hablaba con mis alumnos de práctica y les decía si habían leído las noticias, que
hay muertos por este conflicto social y sobre todo son adolescentes, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con la adolescencia en el Perú? En el Perú somos aproximadamente, colegas, 33 millones. De esos 33 millones, 3 millones aproximadamente son adolescentes. Estamos hablando 9.4 exacto, más o menos el 10% de peruanos son adolescentes. Y esta es la tabla o la pirámide poblacional y quiero que ustedes vayan viendo que antes, cuando yo también me recibí de pediatra, la base era ancha a nivel infantil, muy ancha, ¿no? El crecimiento nacional estaba sobre todo basado en esta parte baja de la pirámide, era bastante infantil. Pero después, con los cambios, con los métodos, qué sé yo, políticas tomadas, se comenzó a ajustar la plana más abajo y comenzó a ensancharse la parte de adolescencia. Entonces, en este momento tenemos más adolescentes incluso que niños. Esta parte ancha de la parte de adolescentes se llama el bono demográfico. El bono demográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en el momento donde hay mayor número de adolescentes y jóvenes. Y estos adolescentes, que ya les he dicho que van de 12 a 18, son la población que muchas veces en este momento están sosteniendo hogares, pero son los próximos profesionales, son los próximos líderes del país, son los próximos políticos. En sus manos de ellos está próximamente el rumbo de nuestro país. Eso se llama, y la población activa económicamente, eso se llama el bono demográfico, que deberíamos aprovechar. Acá nomás una pincelada, no quiero que se mareen, pero quiero que vean la realidad de cómo la adolescencia es una etapa bastante abandonada por nosotros, el sector salud. De esos 3 millones que hemos hablado, miren cuántos reciben la vacuna para hepatitis B. Estos son datos MINSA, Ministerio de Salud. No es mundial, es acá nada más. Puedo mover. Ya. Miren ustedes, hepatitis B solamente 9.000 y la tercera dosis 2.000. De las 3 millones, colegas. Igual que decir, pues, o sea, DT es la mejor todavía, ¿no? La que mejor se pone. Pero la primera dosis nomás. Después caemos. Igual papiloma humano, ¿no? 15.000. Mire que las vacunas son gratuitas. O sea, papiloma es gratuito. Pero no llegamos a una buena cobertura. Y eso es porque en general es difícil atender a adolescentes. Es muy difícil y ya vamos a ver por qué. Miren ustedes COVID, ¿no? La primera dosis, 87%, y después fue bajando. La tercera, 16%. Creo que eso también es un poco ya lo que ha ido pasando en nuestro país, ¿no? Pero en general, como ayer también comentaba con mis colegas, alumnos, ¿no? El adolescente es bastante sano, luce al menos bastante sano. Ya les decía yo que hay una población adolescente que está sosteniendo hogares, que está trabajando, no son pocos. Este es también data nacional nuestra, pero lamentablemente, pues, ¿en qué trabajan los adolescentes? Cargando bultos, ¿qué más después? Cuidando bebés, ¿no? O sea, subempleos, ¿no? Entonces, más que un factor de protección, es un factor de riesgo y de abuso del adolescente, ¿no? También es otro gran problema para nosotros la obesidad y el sobrepeso en la adolescencia. Lejos de lo que le pasa a ustedes en la pediatría general, me imagino que la doctora Gina ha hablado mucho de la desnutrición pediátrica, de la malnutrición del niño, pero en la adolescencia también tenemos malnutrición, pero sobre todo en obesidad, ¿no? Sobrepeso y obesidad. Solamente para darnos una idea de cómo estamos en el país, yo quería justo moverlo para que vean de dónde sale la data. Este es del CENAM y de dónde sale el data nacional, ¿no?
Y en todos los grupos etarios, pues hay obesidad y también adolescencia. Pero ¿qué pasa en la adolescencia? Cuando hablemos por curso de vida, que creo me toca mañana, van a ver que es un momento ideal para corregir esta curva. Ayer también hablaba del tema violencia y también les recalco, cuando hablamos de los adolescentes que han fallecido en este momento, en estas luchas sociales, políticas, como quieran llamarlos ustedes, el grupo que está padeciendo o que está siendo afectado es el adolescente. El adolescente, pues, es un tipo especial que cuando veamos los cambios que tiene, van a ver que son personas que se conmueven ante las luchas sociales, su nivel de abstracción y etcétera, que vamos a revisar, van a ver que ustedes, que ellos son proclives a entrar a estas luchas, a estos grupos políticos, religiosos, donde vean ellos que hay un cierto liderazgo, ¿no? Ya sea porque buscan modelos o porque son moralmente, quieren alcanzar ciertas luchas que creen ellos que son correctas, se involucran. Y este es el tipo de violencia que tenemos. Casi la mitad de los adolescentes, colegas, en algún momento han tenido una violencia física o psicológica. La violencia es muy frecuente en nuestro país, ya sea por adultos que tienen poder sobre ellos o ya sean por pares como es el bullying. Y esta violencia puede llegar incluso al feminicidio, ¿no? Ahí miren ustedes las cifras en adolescentes, existe tentativa y existe feminicidio en adolescentes también. No es la intención que ustedes, solamente quiero que se den la idea ante qué estamos. También problemas emocionales. El adolescente es muy víctima de maltrato, de depresión, de ansiedad. Es una de las causas de morbimortalidad importante, tanto la depresión como el suicidio en el adolescente. Y esta es una lámina que me gusta traerla, no para que vean dónde está o el número nada más, sino cuál es la causa, ¿no? Cuando uno analiza las causas de idea suicida, generalmente a veces piensa que es por el enamorado, porque, qué sé yo, no se adaptan. No, generalmente las 3 primeras causas es básicamente familiar y muy pegado a problemas de familia. Entonces, el problema adolescente, colegas, está muy ligado a su entorno familiar cercano. El inicio de drogas y alcohol es también en la adolescencia. Promedio de inicio de estas drogas, todas, ¿no? Coca, marihuana, PVC, alcohol, estimulantes, tranquilizantes, todas comenzaron, el inicio es en esta etapa de adolescencia. Embarazo adolescente es un gran problema, doctores. Es un problema de salud pública en nuestro país. No tanto porque ustedes han hecho ya gineco, un embarazo bien controlado, no tuvieran ningún problema. Un ratito, doctores, un ratito. Disculpen, doctores. El embarazo adolescente, sino que estoy en el hospital y entró la técnica. El embarazo adolescente es un problema de salud pública, no como les decía, porque un embarazo bien controlado en un adolescente, independientemente de la edad, de la talla, de su peso, si estuviera pues bien controlado con el médico, ginecólogo, etcétera, la obstetriz, debería llegar a buen puerto y no pasa nada. Pero eso no es el problema. El problema en adolescentes es que son embarazos no planificados, no planeados, y por su misma madurez o poca madurez cerebral, generalmente lo ocultan. Bueno, ya lo vamos a conversar después, o lo ocultan o tratan de solucionar de una manera que les pone más en riesgo, sobre todo más en el riesgo.
Entonces, la adolescencia en el Perú, doctores, todos los que hemos recorrido un poquito el país, podemos entender que no es igual, pues, ser adolescente de Lima, como esta chiquilla que está acá en el medio, que ser adolescente de la sierra o ser adolescente de la selva. Cada una tiene sus implicancias. Si bien somáticamente los cambios se dan, las tres menstruan tal vez a los 12 años, etcétera, pero sus implicancias culturales y sociales determinan otros factores que las llevan a enfermar o morir, y ustedes como médicos tienen que saber, máxime, que próximos son serumistas. No va a ser igual, pues, irnos a la selva, hacer un serum y encontrarnos adolescentes de 12 años, ya que comienzan vida sexual, porque los padres mismos la involucran en reuniones maritales prontamente, que estar, pues, de repente en un serum en Lima, donde el tema es otro, ¿no? Es otros los riesgos, o en la sierra. Va a depender en el medio también que se está dando. Vamos a recorrer juntos ahora los cambios normales que se dan en la adolescencia. Independientemente de los factores socioculturales, vamos a ver los cambios normales somáticos que debemos esperar. Uno de los cambios que les he dicho importantísimo es el crecimiento, y otro es los cambios de maduración sexual, que el final es alcanzar la capacidad reproductiva. Vuelvo a decirles, muchos enfocan solamente al adolescente, sobre todo por esta capacidad reproductiva que logra tener en esta etapa. ¿Cuál es la curva de crecimiento humano? Ustedes que están haciendo pediatría general, probablemente les han dicho que un niño nace con 50 centímetros y al año tiene 75 centímetros. En un año, este bebé creció 25 centímetros, es bastante. Y de ahí esa curva de crecimiento se detiene. Esta es la curva. Tiene un pico muy alto en el primer año, luego la curva se va enlenteciendo y vuelve a haber otro pico de crecimiento en la adolescencia. Si acá no se estiró el muchachín, ya no se vuelve a estirar más. Es en la adolescencia donde se vuelve a dar este gran pico de crecimiento. Y este crecimiento somático tiene una aceleración lineal, que es casi lo que marca la adolescencia per se. Se alcanza más o menos entre el 15 al 20% de la altura de la altura adulta durante esta etapa de la pubertad. Recuerden que, otra vez vuelvo a repetir, pubertad es cambios somáticos, pero adolescencia es somático, social, emocional, sexual, etc. O sea, están inmersos, solamente que cuando uno dice adolescencia, enmarca todo ese ser humano con todos sus cambios. Entre los 8, entre la mujercita crece de 8 a 9 centímetros por año cuando tiene el desarrollo de la madurez sexual Tanner 2 o 3. Ahora lo vamos a ver. 6 meses antes de la menarquia, generalmente te das el estirón, ¿no? 6 meses. Generalmente el adolescente no recuerda cuándo se dio el estirón, pero sí va a recordar cuándo comenzó su primera menstruación. Entonces, el estirón mayor es 6 meses antes de la menarquia, cuando tienes un estadio de mama 2 a 3. Y el varón crece hasta 10 centímetros por año, es bastante, en un estadio de madurez sexual Tanner 3 o 4. Todos van a seguir creciendo, como vamos a ver en la siguiente tabla, 2 a 3 años más, hasta 5 años más, según los endocrinólogos, pero solamente que la curva se enlentece, ¿no? Se enlentece. Sigues creciendo, pero ya no mucho. El brote de crecimiento inicial es a nivel distal. Primero crecen, doctores, las manos y los pies. Esto de acá, que se llama un crecimiento desarmónico, ¿no? Y esto es lo que explica a veces la torpeza del adolescente, que se llama también la torpeza. O sea, el adolescente le crece rápidamente las manos, los pies, y luego pongamos las piernas, los brazos. Entonces uno se ve un poco disarmónico, un poco sí, pues no armonioso, y es tan rápido que se vuelven
digamos, torpes, no porque no calculan, sino porque no se adaptan a sus nuevas medidas, ¿no? No se adaptan, entonces tumban los vasos, patean las sillas, se les cae todo porque se vuelven torpes por el crecimiento distal. Y se miran y no son armónicos. Incluso pueden tener un crecimiento de una mama y de la otra no. De una mano más grande, la derecha y la izquierda no tanto. Entonces es todo es tan rápido que vuelvo a repetir, les sorprende. Luego de que crecen las manos y los pies, recién van a crecer los brazos y las piernas. Y finalmente el tronco. Y eso hace que tengas un aspecto desgarbado, ¿no? Del adolescente. Hay cambios en la composición corporal. Los varones tienen un aumento de la masa corporal magra, los músculos, y se ven flacos, largos y flacos, ¿no? Y las mujeres hay mayor aumento de grasa corporal y generalmente se ven gorditas. Esta es la curva de crecimiento, solamente para recordarlas que las mujercitas se estiran antes que los varones, ¿no? La curva de crecimiento de las niñas es esta línea discontinua, la celestita, y del varón es la línea continua. Solamente para recordarles que ellas se estiran antes, ¿no? Esto estamos hablando sexto de primaria, sexto grado, tal vez hasta primero de secundaria, ¿no? Donde los chicos son más chatos que las chicas, ¿no? Y eso hay que informarles que después viene el crecimiento, ¿no? Hay un rápido crecimiento del esqueleto axial, puede empeorar si es que tuvieran escoliosis. Uno de los diagnósticos frecuentes que tenemos acá es la escoliosis, por eso que cuando veamos la norma técnica van a ver que el test de Adams es imprescindible hacerlo. Hay depósito de calcio de 50 a 65%, ahí es donde se hace la masa de ósea, donde se alcanza la masa de ósea pico de la persona, porque ahí está. Entonces, luego, si es que no lo hemos proporcionado una buena cantidad de calcio, estos adolescentes van a tener osteoporosis de adultos, y en esta etapa es donde se incrementan las fracturas, ¿no? Y muchos dicen que es porque el adolescente es intrépido, que también lo es, ¿no? Que es arriesgado, impulsivo, etcétera, pero sobre todo es también por esto, ¿no? Porque el depósito de calcio no está bueno, entonces a veces jugando fútbol uno no se explica cómo se cayó y se rompió el bracito, la pierna, ¿no? Entonces, eh, que no explica el nivel de afección física, la fractura que tiene. Y es porque el depósito se da y muchos adolescentes, como ustedes recuerdan, ya no quieren tomar la leche, no quieren comer sano, ¿no? Ya lo conversaremos poco a poco, si no es acá en la práctica, comen cosas que a veces no son necesariamente saludables y su depósito de calcio no se da en buenas formas, ¿no? Esguinces y distensiones musculares precede al crecimiento muscular, ese dolor muscular que dicen, ¿no? Me duele los músculos, y es porque justamente te estás estirando y puede haber distensiones musculares. Hay un aumento del corazón, del tamaño, porque todo crece, doctores, la presión arterial, el volumen sanguíneo, el hematocrito también. Aumenta la capacidad vital de los pulmones, tienen una mayor capacidad aeróbica sorprendente para muchos. El adolescente tiene un dinamismo, una capacidad de juego de horas, etcétera, mayor que otros. Hay el acné, ya les expliqué, el acné y el olor corporal que se debe a la liberación de la hormona, ¿no? Y el estímulo androgénico de las glándulas sebáceas. Casi todos mis adolescentes tienen acné, si no digo todos, ¿no? Y es por esto, ¿no? Es parte de sus cambios que se va a esperar. Hay cambios de calidad y estabilidad vocal, esto, ¿no? La voz se les engruesa, cambian de voz, hay un crecimiento de la laringe y la faringe. Incluso hay miopía, ¿no? Porque así como se crece físicamente las manos, los brazos, etcétera, también se elonga el globo ocular y cambia el nivel de refracción.
Es temporal hasta que se adapte, ¿no? Cambia todo el nivel de refracción y eso hace que tengan cierta miopía temporal. Los cambios dentales también muy importantes porque hay un crecimiento mandibular, ¿no? Hay pérdida de los últimos dientes permanentes, hay erupción de los caninos, premolares, los molares permanentes, ¿no? Hay una exacerbación de los trastornos de mordida por crecimiento, la importancia de la ortodoncia. Si ya tenían cierta dificultad en niños, acá se va a pronunciar, porque como crece todo y crece desordenado, la mandíbula se les sale, los dientes que estaban un poquito torcidos se les afecta totalmente, la mordida cambia y qué importante la evaluación también dental. Cambios fisiológicos en patrones del sueño, hay aumento de la necesidad de dormir, muchos tardan más en conciliar el insomnio que ha empeorado ahora en la pandemia, y dificultades para despertarse por la mañana temprano para ir al colegio. Hola. ¿Sí? Ya, sigamos, ¿no? Esta lámina, para que ustedes vayan viendo en qué momento más o menos se da el estirón, ¿no? Este se da en años, ¿no? Miren ustedes, el pico más o menos es antes de la menarquía, en un estadio 2, 3 de mama y 2, 3 de vello púbico. Y entonces, esta lámina me hace recordar que tengo que decirles algo. Nunca se lancen a decir, por ejemplo, ya tú eres una talla baja, ya tú te dices, si es que no revisan el estadio de Tanner. La talla está ligada al estadio de Tanner, no tanto a veces a la edad, porque vamos a ver ahorita que existen algunos que comienzan más tempranamente su desarrollo y otros más tardíamente. El varón se estira más posterior, 13 años, ya les voy a enseñar una lámina, y coincide también con los primeros 2, 3, hasta cierto punto de estadio de desarrollo gonadal, ¿no? Según Tanner, igual de vello. El inicio de este desarrollo somático depende de esta secreción nocturna pulsátil de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Entonces, recordemos que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos LH y estradiol o LH testosterona según nuestro género, ¿no? Y que desde neonatos tenemos estas cantidades, pero en la pubertad existe esta secreción pulsátil nocturna. Ay, Dios. Nocturna, sobre todo, doctores, ¿ya? Nocturna de la secreción de LH que hace que se libere la testosterona y tengamos niveles de testosteronas altos que dan todos los cambios que vamos a ver somáticos del adolescente. Esta secreción pulsátil en la hora del sueño es lo que es la responsable de los cambios físicos que vamos a ver en el adolescente. Vuelvo a repetir, en la mujer, en la aparición del botón mamario es el primer signo característico que estamos entrando en la adolescencia. Y quiero que pongan ojo acá, pero la presentación normal puede ser a los 8 o 13 años. Quiere decir que algunas han comenzado su pubertad, su adolescencia a los 8 y otras no, muy tardíamente a los 3. En el varón es el crecimiento testicular. Igual, algunos comenzaron a los 9 y otros a los 14. Entonces, estamos entrando a lo que se llama el tema de adolescentes maduradores tempranos, los que comenzaron tempranamente, y los maduradores tardíos, que ya lo han visto, son los que están en el otro extremo. En el común, el adolescente comienza su estirón puberal en las mujeres entre los 10 y 13 y el varón 13, 14, su inicio de estirón. Pueden crecer en la mujer 8, los varones 9 a 10 centímetros por año. El máximo nivel de velocidad de crecimiento en la mujer es a los 12, en el varón es a los 14. El hombrecito puede crecer hasta los 20 años, la mujercita hasta los 18, y se puede estirar casi 28 centímetros en total en la adolescencia, y la mujer 25. Esta velocidad de crecimiento cesa
perdones doctores, 2 a 3 años después de alcanzar la gónada 5 o la mama 5, vale decir cuando ya tienes, como vamos a ver en el Tanner, la gónada de adulto. Pero estos factores, este crecimiento está afectado por diferentes factores. Por eso es difícil esto, ¿no? Todos los adolescentes miran la televisión y todos quieren ser como los coreanitos, pues no las coreanitas, altas, flacas, delgadas, etc. Y eso no es posible porque todos no crecemos igual. Los varones también, tal vez sus ídolos, qué sé yo, pues son los futbolistas o qué sé yo, los chicos que están en la televisión, ¿no? Los de Esto es guerra, creo que se llama, etcétera. Solamente quiero graficar, ¿no? ¿Por qué es tan importante para ellos a veces este crecimiento y por qué se frustran, ¿no? Cuando no alcanzan los niveles. Y este crecimiento, pues, tiene cantidad de variables, ¿no? Desde la raza, basta ver, por ejemplo, los jugadores que se enfrentan nomás en el fútbol, cuando hay la sub-17 o en el vóley, cuando hay... Y uno mira la diferencia de física entre uno y otro país o de diferentes continentes. Hay factores físicos, sociales, perdón, ambientales que pueden hacer el cambio. Como les decía, hay algunos que comienzan temprano, hay algunas que comienzan más tarde, y esta es una lámina del mismo Tanner que nos explica qué es un madurador temprano y un madurador tardío. Las 3 adolescentes que ven ahí tienen 13 años, las 3. La diferencia es que está vista, que esta primerita, la más bajita, ¿no? Es un Tanner 2 de mama. Ella de acá, la más alta, es un Tanner 5 y ella es un Tanner 3, 4. Entonces, ¿qué significa? Que las 3 tienen 13 años, pero han comenzado su maduración, su desarrollo, su pubertad, su adolescencia en diferentes tiempos. Son normales, las 3 son normales. Pero definitivamente hay cambios. Como ella todavía no presenta el inicio, todavía no se ha dado el estirón. Ella, la más alta, ya se dio el estirón. Y esta, la del medio, está en pleno, de repente, estirón puberal. Pero las 3 tienen 13. Entonces, igual va a ser en los varones. Igual que esta lámina que es un poco caricaturesca, pero les quiere decir a ustedes que, bueno, ya hablemos de la talla, no hay problema, pero no solamente se acompaña talla, ¿no? Se acompaña también los cambios emocionales, psicológicos, sexuales, ¿no? Y cuánto esto le puede afectar a la más pequeña, por ejemplo, a ella, mirar que su amiga del mismo grado, de primero de secundaria, de segundo, de 13, ya tiene todo el desarrollo y es muy atractiva, ¿no? Físicamente más atractiva que ella, que luce todavía muy infantil. Igual con los varones, ¿no? Y ahí podemos hablar de riesgos, ahí lo voy a dejar. Cuando nosotros hablamos de estos desarrollos, y yo les digo, nunca se lancen de hablar de tallas si es que no ven el desarrollo sexual, este desarrollo sexual tiene que ver con la progresión de los cambios que se van a dar, estos cambios secundarios. Y para esto, Dr. Tanner, es el que hace la clasificación del estadio de madurez sexual. Y nos da los cambios que pueden ser predecibles en la adolescencia. Hay un rango de progreso normal que está influido, como les decía yo, por la genética, ¿no? Por ejemplo, si somos un adolescente Down, Tanner, ¿no? Klinefelter, ya tenemos pues un patrón que nos va a regir. Igual va a ser también el progreso, va a estar afectado por la nutrición. Por ejemplo, se sabe si tú eres obesa, vas a menstruar de repente más tempranamente. Tu estado general de salud, ¿no? No es igual que tú hayas estado en cama por una patología crónica, si eres un paciente con insuficiencia renal, diabético, etcétera, que si eres saludable, ¿no? Tu crecimiento y tu entorno psicosocial. Entonces va a estar afectado por todas estas variables. Pero cada vez hemos visto que el desarrollo sexual se ha ido adelantando en el tiempo. No sabemos por qué,
pero cada vez, por ejemplo, antes las abuelitas, si tú les preguntas, tal vez menstruaron a los 15 años, después te van a contar algunos a los 13 y ahora estamos a los 12 años el inicio de menstruación. ¿Qué pasó? No tenemos una respuesta clara por qué se está cada vez adelantando más este desarrollo, del inicio del desarrollo sexual, ¿no? Tal vez hablamos de la obesidad, puede ser, de exposición a toxinas ambientales que son semejantes a los estrógenos, puede ser, y los cambios en composición étnica de las muestras en las cuales se está tomando el desarrollo sexual. En los varones, como ya les dije, el primer signo es el crecimiento testicular, eso se llama Tanner 2, el Tanner 1 es cuando es como el del bebito, el Tanner 2 es cuando comienza ya su crecimiento. ¿Cómo se llama? El promedio general es 9.5 años, luego aparece el vello púbico. Hay un crecimiento de mama en el 40 a 65%, doctores. Esto se llama la ginecomastia, ¿verdad? Y es un quiebre para el adolescente, ¿no? No tienen idea, este es motivo de consulta. Yo no digo que es normal, pero es habitual encontrarlo y es por este exceso relativo también de la secreción de estrógenos que hace pues que tengan temporalmente, pero esto cuánto le afecta al adolescente que está en cambios, que está logrando identidad, eso quisiera que lo piensen, ¿no? Hay crecimiento del pene durante el estadio de mama 3, se puede encontrar ya la producción de semen y poluciones nocturnas que también llaman a la consulta constantemente el no entendimiento de esta polución nocturna del adolescente. Hay aumento del tamaño de los túbulos seminíferos, epidídimos, vesículas seminales y próstatas que son influenciadas por la LH, la testosterona, y hay un máximo de crecimiento del volumen testicular en Tanner 4. Esto es lo que tienen que hacer. Esta es la descripción del mismo doctor Tanner, acá está. Miren, por el año 62 él clasifica y nos enseña cómo ubicar el desarrollo genital sexual del varón, ¿no? Solamente quisiera que no solamente cuando evalúen ustedes el tamaño, el Tanner, no solamente se fijen en el tamaño testicular, sino también tienen que ver con el grosor y alargamiento del pene y la presencia de vello púbico. Las tres variables son las que hacen que uno pueda clasificar el Tanner del adolescente. En las mujeres, ¿no? El primer signo es el botón mamario, puede ser entre los 8, 7 a 12 años, 8 años, doctores, mil disculpas, acá hay un error, es entre los 8 a 12 años, ya por favor. La pubarquia, antes de la telarquia, es importante, pero se da en la minoría, tener vello púbico antes de la mama. Hay un agrandamiento de ovarios, úteros, labios mayores y clítoris. Esto es importante, porque si bien lo visible es el botón mamario, pero no solamente ahí hay cambios, ¿no? Hay un engrosamiento del endometrio, de la mucosa vaginal, hay una humidificación también y hasta cambio del pH, que hace lo que se presenta es esta leucorrea fisiológica, ¿no? Que es un exudado vaginal claro antes de la menarquía, pero que a veces los padres les asustan, ¿no? Tienen flujo, y a veces los médicos que se olvidan de esta clase teórica, le comienzan a medicar pensando que es una vulvovaginitis, y es solamente la leucorrea fisiológica normal del adolescente, que está cargada de proteínas, esta leucorrea, y que deja una manchita amarilla, ¿no? Pero nada más, no tienen por qué llevarse tratamiento, ¿no? La menarquía sucede 3 años después de la telarquia, mama 3, entre los 9 a 15, sí, pues, dependiendo de si tú eres un madurador temprano o tardío, ¿no? Está determinada por la genética, por la cantidad de grasas, y tiene todas las variables que hemos dicho, ¿no? Tratando de explicar por qué algunas es más temprano, la maduración es más temprana, y por qué en otras es más tardía, ¿no?
si es porque eres gordita, si has tenido, etcétera, pero en realidad, en mi experiencia, nunca encuentro a veces una respuesta, solamente les puedo decir que es normal, ¿no? Para que los padres no se asusten. Los primeros ciclos son anambulatorios, y eso es importante, porque no debería existir dolor, ni dismenorrea, ni mucha preocupación. Aparte de eso, es muy irregular, casi 2 años es muy irregular, que también es motivo de consulta, porque hay una falta de madurez del sistema y hace que estos ciclos anambulatorios no tengan a veces una constancia predecible, ¿no? Y son muy irregulares, muy irregulares. Y eso también hay que instruir a las adolescentes. Ahí está el Tanner de mamas, ¿no? El Tanner 1, no hay nada, miren ustedes, el Tanner 2 es como un frijolito, doctores, debajo de una telita. Ustedes ponen un frijolito para allá, un frijolito canario, debajo de una telita y lo palpan, así se palpa. Es un nódulo, ¿no? Un nódulo, ¿no? El Tanner 2. El Tanner 3 es un cono ya, es un cono, ¿no? El Tanner 4 se observa como una doble contorno, se llama, un doble contorno. Se puede diferenciar la areola del pezón. Y el Tanner 5, yo hace rato los quiero mover a ustedes y no puedo mover este cuadradito. No puedo arrastrar. Bueno, el Tanner 5, disculpen, a ver, cuando quiero moverlo, pero esto me da pie a revisar que faltan 2, 3 alumnos, ¿no, doctores? 3 alumnos, ¿vale? Y el Tanner 5 es la mama del adulto, es una mama péndula completamente adulta, ¿no? Ahí se los dejo. Este es el orquidómetro de Prader, con el cual nosotros comparamos el tamaño testicular y clasificamos al adolescente. Nunca olvidar, doctores, correlacionar el grado de maduración sexual, o sea, el Tanner, con el crecimiento. Porque ya les he dicho, hay variabilidad, ¿no? Hay variabilidad en el crecimiento que está asociado al inicio, pues, de la pubertad. Entonces, vamos a tener adolescentes maduradores tempranos versus los maduradores tardíos. Y que esto puede verse a veces como una ventaja o como una desventaja. Podemos discutir un montón. Que hay una tendencia cada vez más temprana a aceleración del crecimiento y desarrollo sexual, y que todo cambio físico, aunque sea el acné, un granito de acné, tiene una gran repercusión en el esquema corporal del adolescente. El adolescente está muy preocupado por su imagen, muy, extremadamente preocupado. No tienen ustedes idea, ¿no? Ellos se creen, como vamos a seguir viendo, el centro de la atracción y creen que ese granito, todos lo están mirando, hay mucho egocentrismo, ya lo vamos a ver. Ahora quiero detenerme un momento en los hallazgos del cerebro del adolescente. Y yo les comento que cuando yo estudiaba pediatría hace muchos años atrás, nos enseñaban que si tú no desarrollabas el cerebro de tu hijo hasta los 5 años, ya no se va a dar más. Los estudios de resonancia magnética nos han enseñado que el desarrollo evoluciona incluso hasta los 20 y hasta un poquito más. Y que esta evolución, ¿no? Tiene, como vamos a ver en las siguientes láminas, es un poco selectiva. Aquellas neuronas que no han sido usadas pasan por una especie de poda, y se eliminan, ¿no? Y eso hace que se pueda madurar mejor el cerebro. Lamentablemente, es así, la última porción en madurar es el lóbulo prefrontal. Y este lóbulo prefrontal tiene que ver con las funciones ejecutivas de planificación y de control de impulsos. Por eso, como vamos a ver ahora, el adolescente tiene un cerebro nuevecito, nuevecito, pero sin frenos. El doctor decía, mi maestro es un carro sin frenos, ¿no? No tiene este control de impulsos. No tiene a veces este razonamiento pausado, tranquilo, y pasan al acto inmediatamente. Ese es el adolescente. En el desarrollo neurológico que estamos viendo, hay decisiones que se
se toman y conductas sus siguientes principales determinantes de mortalidad y morbilidad. Yo ayer repasaba con mi equipo de práctica y justamente le decía, el adolescente enferma o muere por la conducta que toma, y acá está. Son decisiones, conductas que toman que lo llevan a morir o enfermar. Eso es muy importante, porque el adolescente generalmente luce muy sano. Entonces la gente por eso no lo lleva al médico. Por eso le decía, es muy difícil vacunarlo, muy difícil hacer el chequeo, etcétera. O ver estos problemas de escoliosis, etcétera, porque no lo traen, porque luce sano. Pero el adolescente muere o enferma por la conducta que opta, ¿no? Y hay pues un refinamiento, un desarrollo también de los procesos de pensamiento que le hacen pues esta incapacidad a veces de poder planificar adecuadamente. Su pensamiento abstracto, simbólico, hipotético, sustituye la necesidad de manipular objetos concretos. Pasan del pensamiento concreto al pensamiento abstracto, pero no es así tan rápido, es un proceso, ¿no? Ellos eran hasta la niñez muy concretos, que tú le decías mesa y por eso hasta los mismos juguetes son de tocar, de ser objetivos, pero cuando pasan a la adolescencia ya tienen este pensamiento simbólico, hipotético que les va abarcando el mayor tiempo, ¿no? Más que los objetos tocados, ¿no? Hay una capacidad de consideración, opciones múltiples y valorar las consecuencias a largo plazo. Eso es casi ya la adolescencia final, ¿ah? Y hay una mejoría en la capacidad de expresión verbal que a veces los padres los atiborran, a los padres los discuten con un nivel de expresión que los supera a veces. Hay un continuo desarrollo de la forma estructural como funcional del cerebro. No es que terminaba a los 5 años, se sigue desarrollando y funcionando cada vez mejor. En la adolescencia hay un mayor volumen de materia gris, en la preadolescencia, a esto es lo que les decía, hay un recorte selectivo de las conexiones menos usadas. De aquellas conexiones axonales, neuronales, hay una poda sistemática de lo que no se usó. Hay un aumento de la sustancia blanca con el incremento de la mielinización, lo que hace una facilitación de la actividad cerebral integrada, y hay una transmisión más eficiente de la información entre las distintas regiones de nuestro cerebro. El lóbulo frontal y la prefrontal son las últimas en madurar, y ya se los he enseñado en la resonancia magnética. Pero otras sí tienen un buen desarrollo. Estas regiones muestran unas similares trayectorias de maduración más tardía. Hay un control cognitivo continuo, mejorando con maduración progresiva de sus procesos componentes, la memoria, el trabajo, es progresivo, el control de rendimiento, etc. Hay una correlación de la conducta con el desarrollo neurológico, ¿no? Hay una singular sensibilidad a efectos de la dopamina en estructuras subcorticales. Esta es la explicación neurológica de los actos que toma el adolescente. Hay una reducción en la capacidad de respuesta de los estímulos aversivos, son completamente impulsivos, ¿no? La maduración temprana y los patrones diferenciados de reactividad neural de la amígdala y otras estructuras límbicas. Es importante el papel que desempeñan los estímulos sociales y emocionales. Supera los sistemas frontales, ¿no? Es posible razón de propensión a tomar decisiones imprudentes, ¿no? Lo que siempre hemos hablado. El adolescente es impulsivo, ¿no? Es arriesgado. Es... también es con el sentimiento de invulnerabilidad, ¿no? A mí no me pasa nada. Y hay otro más, es ese personaje que se arriesga con facilidad, temeraria es la palabra, y es temerario. Hay el desarrollo cognitivo del adolescente va en progreso, ¿no? Pero lamentablemente a veces no acompaña en la misma velocidad, ¿no? Ustedes van a ver muchachos de 1,80 m, chicas
maduras totalmente físicamente, pero la cabecita todavía no acompaña. Ese es el problema que tenemos con la adolescencia. La maduración no necesariamente va al mismo ritmo de sus cambios somáticos. Y eso habla de riesgos y de potenciales enfermedades y causas de enfermedad y de morir. El adolescente ya no está confundiendo lo real con lo imaginario, ¿no? Eso no es un carro, ¿no? Ya no le puede el papá vender ¿no? Vender la noticia o vender alguna idea, ¿no? Sí, que no sea bastante concreta o real, ¿no? Busca solución a los problemas, usa con mayor facilidad los procedimientos lógicos, hay una proyección de sí en el porvenir y a veces evade lo real. El inicio, porque hay 3 momentos, ya les dije, hay una adolescencia inicial, intermedia y tardía, ¿no? El inicio se va cambiando, ¿no? Los procesos cognitivos concretos hacia la parte abstracta. Hay un egocentrismo total, ¿no? Ellos se sienten el centro de la atención de todo el mundo, ¿no? Entonces, eso a veces les pone sumamente inseguros, ¿no? Y en la pandemia lo que hemos encontrado justamente es eso, cuando tuvieron que ir estos chicos ya al colegio, no querían porque se sienten que todo el mundo los mira, ¿no? Y la percepción de estar siempre en escena los estresa, ¿no? No querían ir al colegio. Se sienten evaluados y juzgados. Y la verdad que la sociedad también es así, ¿eh? La sociedad, cuando uno habla de adolescencia, ¿qué recuerda? Recuerda a un muchacho problema, un chico violento que está embarazado. O sea, la sociedad los juzga muy adversamente, siempre el adolescente, ¿no? Hay una mayor necesidad de intimidad que en la infancia, suelen encerrarse en sus cuartos, quieren estar solos, quieren confidencialidad, quieren privacidad, ¿no? Exigen privacidad, ¿no? Empieza a aparecer la privacidad de propios pensamientos, ¿no? Lo cual los padres no entienden, no entendemos en general. Ya cuando son adolescentes media, 13, 14 años, hay tal vez la capacidad de considerar que el ser un poco más empáticos con los demás, dejan de ser tan egocéntricos, de pensar solamente en ellos y ser un poquito más empáticos con las otras personas. Hay mayores habilidades intelectuales, mayor capacidad de pensamiento abstracto, hay una percepción constante de ser singulares, y ¿no? La sensación de inmortalidad, invulnerabilidad, ¿no? A mí no me pasa nada, doctora del Solar, yo puedo tomar cerveza, pero yo tengo cabeza dura, ¿no? A mí no me pasa nada, ¿no? Yo puedo yo puedo cruzar la pista en verde y a mí no me pasa nada, ¿no? Yo tengo sexo, doctora, sí, porque mis amigas también lo tienen, no se embarazan y yo también puedo tenerlo, ya lo he hecho y no me embarazo, o sea, no me pasa nada. Yo puedo chatear, ¿no? Y así lo hacen, doctores. No, y a mí no me engañan, doctora, yo sé con quién estoy chateando, ¿no? Es todos, me voy a encontrar con ellos que son, etcétera, 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 conductas riesgosas. Y en la tardía ya es un pensamiento hacia el futuro, ¿no? Se supone, pero vamos a ver que muchos adolescentes terminan la edad y no llegan ni siquiera a lograr estos conceptos, ¿no? Hay intereses más estables, mayor sentido de identidad, en situaciones de estrés ya pueden controlarse, ¿no? Pero esto es bastante teórico, ¿ah? Capaces de pensar en forma más independiente, porque yo y ustedes deben conocer cuántos adultos que no han pasado, no han ni siquiera terminado estos desarrollos que estoy mencionando acá. En lo afectivo son sumamente intensos, ¿no? Pasan de la alegría al llanto, ¿no? Así abruptamente, y hay una desproporción de expresar sus sentimientos, ¿no? Las abuelas dicen, pareces una disforzada, dicen las abuelas, ¿no? Porque en realidad les traen algo y explotan, pues, ¿no? Igual también cuando están en discusiones, ¿no? Son sumamente desproporcionados a lo que está pasando. Hay poca capacidad de control y modo de expresarlos. Gritan, refunfuñan, tienen tics.
y pasan con facilidad, como les digo, de la agresividad a la timidez, ¿no? Son un sub y baja de emociones. Pero también tienen tristeza de la pérdida de la niñez, ¿no? Para muchos, adolecer significa dolor, ¿no? Dolor de pérdida de ser niño. La niñez, pues, es una etapa tan hermosa, tú eres protegido totalmente, ¿no? Por tus padres, eres sumamente cuidado por ellos. Y esta etapa implica ya más bien una separación necesaria y que a veces duele. En la parte de cambios psicológicos, en la adolescencia hay una búsqueda de identidad, ¿no? Y miren acá, en esa búsqueda es que son rebeldes, ¿no? Y están buscando a veces en el grupo, ¿no? Identificarse. Por eso es que hablaba yo de búsqueda de justicia, etcétera, que a veces hacen que ellos sean involucrados en temas que no necesariamente están preparados, ¿no? Hay sentimientos de ambivalencia, buscan modelos, buscan privacidad, egocéntricos, un yo realista y compromiso con otros, es muy susceptible a crítica, la autoestima es sumamente débil, ¿no? Le dices gordita y ya se sienten fatales, ¿no? Esto también, ¿quién no recuerda esta foto? Mamá, ya no me lleves, ¿no? No me lleves al cole, ¿no? No me recojas del colegio, esa foto es clásica, ¿no? Hay un distanciamiento de la familia claro, ¿no? Ya no quieren estar con los padres, con los adultos de la familia, adoptan más la conducta de los pares, ¿no? Por eso que se involucran a veces en barras bravas, se involucran en pandillas, se pueden involucrar, pues, también en scouts, en grupos religiosos, pero suelen hacer lo que los amigos o donde ellos se sientan bien, buscan el grupo, ¿no? Tienen actitudes desafiantes, también ya les he dicho, de oposición, osada de poder, sentimiento de invulnerabilidad, de una omnipotencia intelectual. Hay un creciente contacto con la sociedad, ¿no? Ya más está fuera de casa que dentro, porque es así, la vida también le lleva a eso, están más de 8 horas en el colegio, tienen después clases en la tarde, taller, entonces ya no están tanto con la familia y más con las interacciones sociales, entonces van copiando a veces conductas que les van dejando estos grupos, ¿no? Hay una creciente adhesión a ideologías, ¿no? Esto es lo que les decía, ¿no? Esta adquisición de poderes mentales les facilita la comprensión del ambiente y el deseo de elaborar teorías y de buscar la justicia, ¿no? La justicia, la moralidad, ¿no? Hay una moratoria, ¿no? Ellos pueden probar lo que creen que es justo y moralmente aceptable. Hay un creciente interés por el comportamiento de los demás, ¿no? Hay una tendencia de unir a los adolescentes con los extremos de la población, porque en verdad pueden dialogar, una emancipación de la familia, ya no quieren ir a la casa de la abuela los domingos, ya quieren más bien estar más con sus amigos o quedarse en la casa, ¿no? Pero el adolescente, amigos, colegas, no es un adulto chiquito, ¿no? Ni es un niño grande. El adolescente es una etapa definida, conocida y esperada, ¿no? Otro gran cambio que se da también es la identidad sexual, ¿no? En esta etapa se da todos estos cambios, ¿no? ¿Cómo logramos nuestra identidad sexual? Pasando por todas esas etapas. Hay una etapa de aislamiento que está ahí en la edad de 12 a 14, donde nos identificamos, ¿no? Una cosa es ser biológicamente mujer, biológicamente hombre. Eso no hay duda. Se pone en el acta de nacimiento, mujer, varón. Pero otra cosa es la identidad sexual. Yo cómo me identifico. Y eso que tiene que ser muy cerebral y también de atracción. Tiene que ver con eso, yo cómo me identifico, ¿no? Entonces, cuando somos de 12 a 14, nos unimos mujeres, varones, y como que vamos conociendo que las mujeres, pues nos pintamos las uñas, las mujeres usamos aretes de tal forma, etcétera, y como que vamos reforzando nuestra identidad biológica con la sexual grupalmente.
En la siguiente etapa hay como una duda, ¿no? Una duda, porque me gusta tanto mi amiga, yo que soy mujer, o mi amigo, yo que soy varón, y que como que uno que se tiene como una incertidumbre, ¿no? Las chicas tienen a la amiga íntima, la Pinky, qué sé yo, y se escriben cartas de amor, mira, yo sin ti no, y hay una confusión. Igual es los varones, no lo escriben, pero pasan horas de horas jugando PlayStation o en línea con su amigo, nada más, ¿no? Y no necesitan todavía esa relación o no la perciben. Y puede haber, incluso dicen los libros, algunos encuentros homosexuales de prueba. Y es muy frecuente, doctores. Ya luego de eso, entre los 15 y 17, ya uno hace una apertura heterosexual, como que tiene claro, una cosa es mi amistad, yo la quiero a mi amiga, doctora, pero a mí me gustan los varones, ¿no? Yo quiero tener mi novio varón, etcétera. Igual con los varones. Y finalmente la consolidación cuando se inician las primeras relaciones sexuales. Así es en las etapas, pero no es, digamos, tan marcado, ni necesariamente todos llegan a la heterosexualidad. Algunos, como vamos a ver en las prácticas sobre todo, hay una gran variedad ahora de doctores, hay los no binarios, hay los gays, los homosexuales, las lésbicas, etcétera, un gran movimiento de cambios de identidad que ya no viene a la clase, sino que quiero decirles, esto es lo que uno espera en lo común, pero no necesariamente se tiene que dar. Recordar también que esta es una etapa donde se da el gran amor, ¿no? El adolescente se enamora en su primer gran amor, ¿no? Y tenemos problemas también, porque a veces son correspondidos, a veces no, y a veces también avanzan muy rápido. Pero esa es la edad también, creo que lo recuerdo. Todo cambio físico, doctores, repercute intensamente en el adolescente. No tienen ustedes idea cómo yo tengo que batallar con el adolescente, que se siente gorda, se siente flaca, se siente chata, etcétera, con todos los cambios que están dándole y que ellos a veces no lo aceptan o que se merma su autoestima tremendamente. Siempre recordar, doctores, que esta es una etapa donde hay una crisis de identidad que tienen que superar, definir su identidad y su personalidad del adolescente. Piensan que todo el mundo los está mirando y hablando de ellos. Hay un cambio continuo de estado de ánimo, se vuelven irritables, renegones, aburridos, tensos, ansiosos y muy sensibles, ¿no? Y es un comportamiento que es difícil de entender para todos, no solamente para sus padres, sino para ellos mismos. También están conflictuados, no entienden qué les está pasando. Eso es ser adolescente, les doy las gracias, no sé si hay alguna pregunta, algo que no se entendió. De todas maneras, yo voy a seguir dictando clases hasta el día lunes. Yo voy a estar con ustedes en estas clases desde la primera. Pero es una clase básica porque son los cambios que ustedes tienen que buscar, porque son los cambios esperados en la adolescencia, en todo adolescente, que definitivamente, vuelvo a repetir, varían según el contexto cultural, social, el tiempo que están pasando. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Bien, vamos a ver. Parece que nomás faltó uno, ¿verdad, doctor Ugarte? Sí, doctora, faltó un compañero. ¿Quién es el que faltó? Sánchez Goín Brian Humberto, doctora. Doctor Sánchez, ¿no? ¿Sánchez qué? Goín. Goin. Goín. Ok. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Si no es así, mañana creo lo he programado bien temprano a las 8 de la mañana. ¿Está bien? Nos vemos mañana entonces. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Quedó claro? Ajá, muchas gracias, Ruth. Gracias. Eso es todo entonces. Buenas tardes, doctores. Hasta mañana a las 8 de la mañana. Gracias a ustedes. Buenas Buenas tardes. tardes, doctora. Mañana, Muchas gracias. doctora, Hasta gracias. mañana, gracias. 8 de la mañana en punto. Gracias, doctora. Buenas tardes, gracias.